Esto es Voces en Tinta y al Aire. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio número 3 de la producción de la Radio La Cosecha. Este lo denominamos Cartografía de las luchas en Abya Yala, movilizaciones populares en América Latina de los últimos años. Y cómo esto es atravesado por la producción literaria. Entonces vamos a tener diferentes invitados, diferentes voces, que ojalá logremos juntos armar una cartografía, un mapa, como podremos hacer, de autores y autoras necesarios para las luchas. Aquí a mi lado está mi compañero Oscar. ¿Cómo estás? Saludos a los lectores, lectoras de La Cosecha, y pues en esta nueva creación, en esta nueva producción de La Cosecha, pues haciendo, digamos, el oficio del librero, de recomendaciones, de intercambio, de este paso de teoría a través ahora del podcast. Aprovechando esta oportunidad de que mucha gente está en sus casas, que está buscando material, pues el intento de Voces en Tinta y al Aire es recomendar lecturas, ¿no? Que pueda usted encontrarlas, sea en la web, pero que también la librería pueda darle acceso a ellas a través del libro objeto. Muy bien. Y si tuviésemos que trazar como una historiografía, o como muchos dicen, como una geopolítica, que puede ser esta combinación entre los hechos políticos y espacios, territorios en específico, podríamos decir que, o muchos teóricos dicen también, de los estudios editoriales, que las primeras editoriales así firmemente constituidas, podríamos decir, en América Latina, han sido durante el siglo pasado, entre los 50 y los 70, podríamos ver un esplendor de ciertas editoriales que hoy en día siguen vigentes. Y para nombrar algunas, podríamos pensar en ERA, Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica en México, Eudeva Sudamericana en Argentina, Norma en Colombia, y cómo estas editoriales al final del siglo pasado, con el avance del neoliberalismo, han sido cooptadas por las editoriales imperiales, o podríamos decir por estos grupos monopólicos que van comprando editoriales pequeñas o editoriales que han sido de larga tradición de lucha, y van ampliando su catálogo, pero bajando muchas veces la calidad del libro. La industria editorial es el reflejo evidente de una época, tanto desde la fabricación, o sea, podemos pensar en las fábricas, en la industria papelera, en la generación también de oficios alrededor. O sea, estamos hablando de mucha mano de obra para compensar todas las necesidades que tiene esta industria. Pero evidentemente esta fase neoliberal, estamos hablando de nuevas transacciones económicas, bastantes golpes en cuanto a tema de comercialización, y donde estas editoriales se tienen que transformar. Estamos hablando de las grandes editoriales, pero también es el nacimiento de otras propuestas editoriales, otra forma de pensar el mundo editorial, y ahí ya le podemos ponernos a discutir en esta cartografía si seguimos necesitando de estas grandes industrias. Sí, eso es un debate amplio. Y para volver como al recorrido, es justamente cuando estas, podríamos, entre comillas, históricas, son compradas por las grandes o resistiendo desde su trinchera, que surgen las famosas editoriales independientes o editoriales artesanales, y cómo en el comienzo de los 2000 o finales de los 90 vemos nuevos proyectos florecer, gente que también con el acceso a nuevas tecnologías y con procesos mucho más cercanos a la producción, por eso también bien decimos producción artesanal, y retomar ciertos oficios como el oficio de la imprenta, el oficio de la encuadernación artesanal y de la corrección, y esta idea antiverticalista de todos podemos hacer libros. ¿Cómo es eso? Y cómo van floreciendo estas
nuevos espacios de resistencia editorial. Y definitivamente si existió esto que a veces se le llama esta primavera del 68, muchas veces tiene esa lectura desde Europa. ¿Qué pasó después del 68, en los años 70, en cuanto a este tipo de producción en América Latina? Implica una relación con artistas, con movimientos que ya no estaban diciendo, bueno, yo tengo que llevar mi paper, tengo que llevar mi trabajo, mi poesía a esta grande editorial. Oye, vamos a hacerlo, ¿no? Es la aparición de la Xerox, es la aparición del formato también de las movilizaciones populares, sea con una estructura guerrillera, de calle. Estos colectivos empiezan a crear de una forma muy rizomática nuevas propuestas para el libro, nuevas propuestas para la lectura, sea el panfleto, sea el fanzine, si lo vemos más bien desde el punk. Tenemos un crisol, un abanico de posibilidades que, digamos, estamos alrededor de 50 años de una forma alternativa del mundo del libro. Y no solo es el libro, sino es todo lo que gira a su alrededor, como la creación de nuevas ferias, de nuevos tipos de encuentro horizontal, donde estas nuevas editoriales se crean su propio público, su propio mercado. Y bueno, y también muchas justamente son el acervo de las librerías independientes, como son La Cosecha, ¿no? Y otras en México. Y bueno, uno de los objetivos de este programa que nos está escuchando, esto es Radio La Cosecha, haciendo radio desde el oficio librero, pues es presentarle, y tuvimos una serie de invitados, invitadas, que nos van a ir contando cuáles han sido sus referentes. La mayoría de estos invitados, invitadas, son gente que está enmarcada en las luchas populares, o sea que está queriendo hacer una transformación social, pero el libro, la teoría, los autores, las autoras son parte importante de sus vidas, y vamos a escuchar a través de su voz, vamos a escuchar qué es lo que les ha marcado, qué es lo que le ha generado a ellos una propuesta desde su hacer, sea periodístico, teórico, etcétera. Literario. Y el último eje que también vamos a tocar en este programa de hoy es justamente la voz en primera persona de ciertas editoriales independientes, cómo es que están resistiendo a esta pandemia que nadie se esperaba y cómo es su quehacer cotidiano. Quédense con nosotros, esto es Voces en Tinta y al Aire. Seguimos. Qué mala suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi mensaje. Los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje. Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pueblos del mundo no se entendieran. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario,
que ha de llegar el día si es necesario en que se hable un lenguaje interplanetario. Aquí seguimos en este apartado que hemos decidido denominar escritores, escritoras, luchadores, luchadoras y sus referencias. Entonces, atentos y atentas porque se viene un gran listado de voces increíbles para leer o para seguir leyendo justamente. La magia del podcast es que usted puede ponerle pausa, hacer su apunte, buscar la referencia, porque de verdad que se viene un gran listado. Pero para nosotros es muy importante porque esto realmente forma un mapa donde uno puede hacer un proceso de autoformación. Estos lectores que han pasado por la academia, o sea, por los periódicos, etcétera, que los ha formado y es gente que leemos. Yo quería hacer mención que en La Cosecha, desde el año pasado y tuvimos una serie de encuentros que era la cartografía del Abya Yala. En esta nueva movilización que parece profundizarse a través, primero en Haití, de nuevo Haití presente con una movilización popular muy fuerte, después Ecuador, hasta retumbar a Colombia. Es para nosotros, fueron encuentros en donde invitamos a activistas y la gente naturalmente iba encontrando que ciertos libros les movía. Que en Chile, la movilización popular de Chile sí tiene referentes teóricos, y no es que la gente trae el libro en la mano, sino que a través de esa teoría se están repensando y reflexionando las movilizaciones populares. Esta estabilidad que tenía, digamos, el Estado-nación, donde ofrecía una serie de textos para que todo el mundo leyera, parece que hoy se transforma en el siglo XXI con todas las referencias que podemos acceder a través de las redes sociales. Entonces estos invitadas, pues para nosotros son muy importantes, son amigos, son partícipes de La Cosecha y pues van a hacer pues su propio recorrido. Y comenzamos con el sur de Abya Yala, nos vamos a Uruguay, precisamente a Montevideo, con la voz de un amigo, un compadre de la casa, ¿no? ¿Quién es a quien vamos a escuchar? Raúl Sibeki es un periodista, es un luchador, pero que también ha acompañado y caminado con pueblos, barrios, organizaciones. Él hace un periodismo de base en el que va a escuchar, va al punto de fuga donde están sucediendo las movilizaciones, escucha y a partir de eso ha creado una larga trayectoria de libros, pero también de referencias sobre lo que le está pasando a América Latina. Ese libro conocido, Autonomías y Emancipaciones de América Latina, pues nos generó referentes de otras formas de luchar en este continente. La primera pregunta que me formulan, cuáles han sido las lecturas o autores imprescindibles para mí en mi recorrido, diría algo obvio. En primer lugar, Marx. Marx es fundamental en la formación de cada uno de nosotros, y creo que de nosotras, porque analiza la estructura, lo estructural, el devenir capital del sistema. Y también ha sido muy importante, ya mucho más adelante, Foucault, ¿verdad? Que ilumina otros aspectos menos visibles, menos evidentes de las opresiones. Si Marx es el análisis de las explotaciones, Foucault bien puede ser considerado el analista de las opresiones. Al decir Marx, debo decir también Mao, ¿verdad? Porque Mao es el pensador revolucionario de la primera mitad del siglo XX, fundamental para el tercer mundo. La historia de Mao y del pensamiento chino han sido realmente importantes por su nexo con otros pensadores y otros procesos revolucionarios del tercer mundo. Mao aterriza el marxismo en las revoluciones anticoloniales, no solo anticapitalistas, sino anticoloniales, ¿verdad? De ahí su diálogo con toda una amplia gama, con Ho Chi Minh, con Giap, con el pensamiento revolucionario de la India y también de África, ¿verdad? En África ha tenido un papel muy importante
el pensamiento de Mao. Hay un nexo también entre Mao y Fanon. Fanon ha sido en el último periodo un pensador realmente decisivo para mí, que voy rotando de pensadores, en descubrir otros aspectos, sobre todo los de abajo, ¿verdad? Las opresiones de los abajos. Y al decir Marx, Mao, debo decir también Silvia Federici, ¿verdad? Que es la cara oculta de la luna, ¿verdad? Ilumina aquellas opresiones en las cuales Marx no se detuvo, particularmente las de las mujeres, la de los niños y niñas, ¿verdad? Otras opresiones que quedaron por fuera del pensamiento de Marx, y a su vez la importancia de la reproducción, ¿verdad? Así como Marx es el pensador de la producción y de la explotación capitalista, Silvia Federici ilumina fuertemente el lugar de las opresiones de las mujeres, ¿verdad? Creo que ahí hay un diálogo necesario. No es o Marx para mí, o Silvia, o Mao, o Fanon, sino el conjunto. Eso sobre la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuáles son las obras que recomiendo para nutrir a los movimientos sociales de Abya Yala? Bueno, son las que ya dije, ¿verdad? Pero además las agregaría los pensadores nuestros de América Latina. A nivel de los pensadores académicos, tiene un lugar muy destacado para mí Aníbal Quijano, porque Quijano logra aclimatar el pensamiento crítico a las luchas y a los devenires de América Latina, iluminando sobre todo varios aspectos, pero uno que quiero enfatizar, que es las heterogeneidades de América Latina, ¿verdad? Él lo llama las heterogeneidades histórico-estructurales. Aquí tenemos diversas procedencias de Asia, de Europa, de África, y tenemos diversas estructuras salariales de trabajo, el salario como una importante, pero también la reciprocidad, la esclavitud, la servidumbre y la pequeña empresa familiar, ¿verdad? Lo que se llama informalidad. Entonces tenemos 5 relaciones de trabajo que representan una heterogeneidad fenomenal. Además de Aníbal Quijano, me parece importante Rita Segato, por lo que ya dije, por la importancia de iluminar otros aspectos. También hay un diálogo Fanon-Rita, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con los sectores populares que no están en la formalidad, en las zonas del ser, que decía Fanon, ¿verdad? Sino en la zona del no ser? Me parece que es muy importante José María Arguedas, porque es el primer gran traductor del sentimiento y del pensamiento del indio, de los pueblos originarios, sobre todo quechua andinos, en clave del castellano, ¿verdad? Ahí hay un pensador, un novelista, un poeta, un etnógrafo, realmente estupendo. Creo que Arguedas es un nexo fundamental entre los pueblos originarios y el mundo mestizo urbano. Al decir Arguedas, también debo decir Mariátegui, ¿verdad? Son los obvios, yo no quiero tanto recaer en los obvios, sino en los que están menos visibles. Me parece que también es muy importante para iluminar el mundo negro, el mundo afro de América Latina, Abdias do Nascimento, que es un pensador, un inventor del teatro experimental negro en Brasil, en los años 40, muy anterior a Paulo Freire. También destacaría Paulo Freire, y destacaría además otros pensadores más afincados en los pueblos originarios, como Floriberto Díaz, como Luis Macas del Ecuador, y como el subcomandante insurgente Moisés, además del subcomandante insurgente Marcos. Ahí hay un pensamiento para mí fundamental para los movimientos. Y quiero terminar diciendo que también son importantes las obras colectivas, ¿verdad?
como las declaraciones de la Selva Lacandona, como el manifiesto de Tiahuanaco, ¿verdad? Manifiesto del año 73 en Bolivia, hecho por jóvenes aymaras, estudiantes y docentes, donde además del discurso de las explotaciones, de la explotación, se analiza el discurso de la opresión. Y cada vez vamos más hacia pensamientos colectivos, que no son solo ideas o libros, sino que son experiencias de vida, cosmovisiones que se codifican en términos de danzas, de rituales, de sahumerios, de diferentes expresiones. Creo que hay que atender mucho los discursos de las compañeras zapatistas, como el de la comandante Amada en el último encuentro de Morelia, como el Consejo Regional Indígena del Cauca y como los diversos manifiestos que están emitiendo estos días diversas comunidades y pensadores del pueblo mapuche, ¿verdad? La Alianza Territorial Mapuche, la Comunidad de Historiadores Mapuche, etc. Muchas gracias. Y como bien decía Raúl, que a su vez citaba a Quijano, esto me parece súper interesante, esto de la heterogeneidad estructural en América Latina. Y pienso cómo eso podría aplicarse a un estudio crítico de las editoriales. Es decir, no las editoriales de los grandes centros urbanos tienen muchísimas posibilidades, justamente estructurales, que una editorial en una provincia alejada de la capital, ¿no? Y eso lo vemos que pasa en todos los países de Abya Yala, y justamente esta dinámica centro-periferia entre países con mucha promoción, proyección, distribución, como pueden ser dentro de la ruta comercial, editorial, Argentina, Colombia, México, y como otros, por ejemplo, El Salvador, Honduras, Guatemala, ¿cómo no llegan libros? ¿Por qué no llegan libros, justamente? ¿Por qué no llegan? Y también han tenido estos países de Centroamérica, han tenido que luchar para generar sus propios contenidos por una fuerte dominación que han vivido. Entonces es a través de sus revoluciones que encontramos nueva literatura, ¿no? Es un momento en donde se produce contenido. Eso es. Por eso, y para seguir dando voz y promoviendo la literatura centroamericana, tenemos ahorita las recomendaciones de Gladys Tsutzul, que es activista y teórica maya quiché, nacida en Totonicapán, Guatemala. Ella es doctora en sociología por la UAP y es profesora en universidades de Costa Rica, México y Estados Unidos. Es una pensadora contemporánea que recomendamos mucho. Aquí en México se pueden conseguir varias ediciones de su producción intelectual y ahora nos vamos con su voz. Sobre la primera pregunta, creo que para hablar de autores y autoras imprescindibles, creo que hay que pensar los momentos históricos o en la etapa, el proceso en el que uno está leyendo esos autores. Pero los textos de Foucault, de Michel Foucault, para mí fueron muy importantes cuando empecé a hacer historia del poder. Yo quería hacer una historia del poder o la multiplicidad de formas en las cuales se puede comprender el ejercicio del poder y de la resistencia. Entonces los libros de Michel Foucault fueron en ese momento importante para mí: Microfísica del poder, Defender la sociedad, El nacimiento de la biopolítica o Seguridad, territorio y población. Hicieron parte en un momento, se volvieron imprescindibles, en un momento fueron imprescindibles para mi trabajo. Y también recuerdo mucho cuando leí y cuando llegó a mis manos El harén en Occidente, de Fátima Mernissi.
Ese libro esa autora yo la conocí en Argentina, en un seminario que tomé, y una de las lecturas obligatorias era Fátima Mernissi, y recuerdo que al fin me encontraba yo con una fresca reflexión, un fresco debate sobre no solo la presencia simbólica, sino material de las mujeres, de mujeres no occidentales. Si por un lado yo investigaba sobre el ejercicio del poder en comunidades y estrategias del ejercicio del poder y ejercicio de la resistencia de mujeres indígenas, la literatura de la que está plagada la Academia Latinoamericana no terminan siendo fértiles, pues porque no provocan diálogos, sino que más bien muchas veces provocan molestias por los estigmas. Entonces, haber leído El harén en el occidente y después leer El harén político de la misma autora, y finalmente el año pasado, hace unos cuantos meses, leí El umbral, recuerdos de una niña en el harén, donde hay una exquisita reconstrucción sobre redes de mujeres, los espacios de potencia política en el harén y también los espacios de sujeción. Entonces este texto para mí también ha representado y se ha convertido en uno de mis fundamentales. También un texto de Saba Mahmoud, que es una mujer que hace su trabajo de campo en Egipto, es una antropóloga, socióloga antropóloga, y escribió un texto que se llama Agencia Social Dócil, Crítica y Teoría Feminista. Esta mujer piensa sobre dar cuenta aquello que aparece contradictorio, aquello que se presenta como contradictorio en un momento en el cual un discurso feminista liberal busca analizar las luchas de las mujeres a partir de si se quitaban o no el velo. Y ella está escribiendo justo por esos años, que son finales de los 90, una investigación con las mujeres que deciden realizar una serie de estrategias políticas de las clases medias bajas en el Cairo, mujeres que se incorporan a las redes de mezquitas para enseñar y aprender el Islam, y que al mismo tiempo activan una serie de redes de cuidados. Cuando todavía no se hablaba de redes de cuidados, o lo que hoy día se conoce como redes de cuidados, pues una serie de estrategias para como cuidar el mundo de lo subjetivo y al mismo tiempo el mundo de lo material. Ese es un texto bellísimo. También un texto que se llama, que yo creo que es fundamental para mí en de hace unos cuantos años, que se llama Memorias Rebeldes contra el Olvido, y son varias autoras que lo escribieron y recopilan las historias de vida de las mujeres en la guerra guatemalteca. Es un bello y un maravilloso texto que nos permite dar cuenta de los objetivos, las motivaciones, los horizontes, una lectura del poder, una lectura de la guerra desde la perspectiva de las mujeres. Memorias Rebeldes contra el Olvido para mí se ha convertido en un texto pues fundante, y yo lo recomendaría ampliamente. Creo también que con el paso de los años han empezado a aparecer producción teórica de investigadoras indígenas, y ahí yo recomiendo, y para mí en este momento es un libro fundamental, un texto que escribió mi amiga, una muy querida amiga, Emiliana Cruz. Ella recopila 30 años después de la muerte de su padre, sus textos, los escritos de su padre, Tomás Cruz, un dirigente comunal chatino que asesinaron en los finales de los años 70 y 80, en los años 70, perdón.
y el libro se llama Tomás Cruz, Lorenzo y la nueva generación chatina. Y ese libro está contenido por un bello agradecimiento y un bello homenaje que Emiliana le hace a su padre, en tanto su padre es ha sido defensor de la lengua chatina, pero también de procesos de recuperación de tierras en Santiago, Jamiltepec, Oaxaca, y también contra las madereras y la tala inmoderada de los árboles. Entonces podemos ver en ese libro no solo un acercamiento teórico-metodológico de hacer investigación indígena, no una investigación externa, y al mismo tiempo es un bello homenaje que nos presenta la ternura, las vicisitudes, los antagonismos mismos de la familia, de la esposa de Tomás, de la hija de Tomás, de los amigos de Tomás y de la generación chatina contemporánea que lee los textos escritos por Tomás Cruz Lorenzo, escritos a finales de los 70 y que 30 años después leen y le responden. Entonces ese texto para mí me parece que es uno de los fundamentales. Sobre los textos para nutrir las luchas, creo que es importante y se hace imprescindible el texto Así encendimos la mecha, 30 años del levantamiento indígena en el Ecuador, una historia permanente. Así encendimos la mecha está compilada por Flores Milo Simbaña y Adriana Rodríguez, y es una compilación de varios artículos, entre ellos los de Nina Pacari, Inti Cartuchiva Casella y Amparam Ancaraz, que es un dirigente amazónico. Entonces vamos a encontrar en ese texto compilado no únicamente una visión actualizada de 30 años después del levantamiento y con el reflejo, la sombra y las luces que le trajo al Ecuador y al movimiento indígena latinoamericano el levantamiento indígena de octubre del año pasado. Eso creo que es importante para examinar los límites, para ver las posibilidades de aquello que fue refundacional a finales de los años 90 y que entra claramente en crisis debido al modelo económico. Eso está recogido de manera metódica y con muchísima profundidad, pues fueron varios de los protagonistas que estuvieron en esas luchas hace 30 años, quienes están evaluando y escribiendo sus textos de reflexión. Nina Pacari tiene un bello texto sobre la larga duración de las luchas indígenas, la presentación del proyecto político de las luchas indígenas. Amparam Ancaraz hace una reflexión sobre la visión de la lucha indígena 30 años después, vista desde el mundo amazónico. Entonces tenemos recogidas las visiones de pueblos indígenas desde la Amazonía y algunos desde de la sierra. Ese libro creo que es importantísimo para las lecturas de hoy día. Creo también que es urgente revisar el libro de Black Lives Matter a la liberación negra de Keeanga Yamahtta Taylor, no solo por la pujante lucha que han dado los pueblos en Estados Unidos y que han denunciado y desnudado la crisis económica y toda la violencia policial y racista contra los pueblos en Estados Unidos, contra los pueblos negros en Estados Unidos, sino porque también creo que puede servir como un espejo para la lectura de las luchas indígenas aquí. Vamos a encontrar en este libro de Keeanga no solo una discusión sobre la cárcel y una lucha anticarcelaria y antipunitiva, una reflexión con la lucha antipunitiva y anticarcelaria, sino también un estudio minucioso y meticuloso sobre el efecto que tuvieron las hipotecas como forma de desposesión a los propietarios negros en lugares como Denver o Detroit. Ella se centra por lo menos en estos dos lugares de lo que yo he ido leyendo y tomando mis notas.
Entonces hay una rica reflexión de cómo la división jerárquico-racial como proyecto económico, por ser eso, impacta en las condiciones de vida, pero también en las condiciones de la propiedad. Creo que ese es un libro que tendríamos que leer para vernos en espejo con las luchas de aquellas personas del mundo indígena que están luchando o que están estudiando estas luchas. Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, de Silvia Rivera Cusicanqui y Zulema Lema, aunque es un libro que se escribió en los años 80, nos muestra formas anarquistas y autogestivas de organizar la lucha política, pero también de organizar la vida y la reproducción cotidiana de la vida, anclada con las formas comunitarias indígenas que migraron del campo a la ciudad. Gran parte de eso estamos viendo, la emergencia y la potencia de estas estructuras comunitarias que migraron del campo a la ciudad, se están manifestando también como formas de contención en estos tiempos de coronavirus, y creo que es un texto que vendría muy bien revisarlo a las estudiantes, a los investigadores, aquellos que están pensando interpretar o leer las luchas en las que participan o de las cuales se inspiran. Bueno, muchas gracias Gladys por participar en este episodio y bueno, esperemos que estén tomando nota de todos y todas estos autores y autoras maravillosos que nos están recomendando. Y ahora nos vamos en este vuelo veloz un poco al norte de México, a esta región que ha producido mucho pero que también tiene una rara distribución dentro del territorio nacional. ¿Vos qué crees? Noreste mexicano es como hablar de una zona como del silencio, ¿no? Parece que no pasa nada, parece que todo es industrial, parece que el capitalismo voraz se tragó a las personas. Pero el noreste mexicano tiene mucha producción, sea de historia, de momentos históricos para el país, donde decíamos tras bambalinas, esa necesidad también de reconocerse geográficamente, donde está también ahí Tamaulipas, que conecta, más adelante vamos a platicar, con el Caribe, está el desierto, están los pueblos originarios que lamentablemente fueron desaparecidos, pero desaparecidos no solo con un exterminio, sino negados totalmente. Simbólicamente. Entonces vamos a escuchar a Nidia Prieto, ella es parte de la cooperativa Rayenari, que es una colectividad muy interesante que está produciendo nuevos contenidos, pero también está haciendo material, está haciendo archivo, yo diría un archivo político del noreste, y pues a través, junto con su compañero, Pauraque, pues han generado una documentación muy interesante del norte de México, y ellos dicen, pues para no seguir con esta negación, tenemos que empezar a leernos a nosotros mismos. Entonces, recomendamos también a que busquen a la cooperativa Rayenari, escritores y editores simultáneamente, como también las editoriales independientes tienen ese poder transformador, ¿no? Y esperamos que esta situación cambie y volverles a ver en las calles, donde ellos son los que distribuyen directamente sus libros. Digamos, ponen una librería todos los domingos, la montan ahí en el barrio antiguo de Monterrey, y es importantísimo tenerlos porque no solo es ir, llevar el libro, sino ese diálogo que hacen con los lectores. Bueno, en mi formación como profesionista ha sido importante la influencia de los autores en general soviéticos. Por ejemplo, desde la psicología, Vygotsky ha sido una figura central en mi posición de cómo se aprende el mundo, ¿no? A través de la colectividad, de la comunidad, de la transferencia de saberes a partir de la experiencia. Y también de ellos, una parte que me es muy inspiradora es su forma de estructurar su pensamiento. Son muy ordenados y les gusta ir paso a paso
y eso me gusta porque permite al lector poder experimentar la realidad a partir de desde esa forma de pensar y de ordenar las cosas. Pero también ha sido importante para mí Amílcar Cabral como pensador, porque pone a la cultura como centro de la resistencia, como respetando a la cultura como una forma de ser en el mundo, y que precisamente eso es lo que le da la fuerza a un pueblo, a un movimiento o en general a una cultura específica para definirse y también para aceptar o rechazar aquello que viene de afuera. Entonces, en ese sentido, creo que para mí el pensamiento afro ha sido muy revelador porque ha puesto el acento en la cultura. Y en ese sentido, para mí dos feministas muy importantes en mi catalogación como feminista, de hecho, pues son dos feministas negras muy importantes. Una es Audre Lorde, otra es Bell Hooks, y ambas justamente ponen el acento en la importancia de la cultura. Audre Lorde posiciona la poesía como una herramienta de empoderamiento, y también este tema, este concepto de la superposición de nuestros puntos de vista desde los cuales nos posicionamos, ¿no? Como mujeres, como con la preferencia sexual a la que nos adherimos, la raza con la cual nos adscribimos, el lugar donde nacimos, etcétera. Es decir, no basta ser mujer, o sea, es tu condición social, el lugar de donde vienes, y todo esto obviamente define tu cultura. Y en el caso de Bell Hooks también, ¿no? Ella justamente es una intelectual que se define desde lo cultural. Y para cerrar esta parte, yo creo que la lucha de las mujeres en general y de la humanidad en la totalidad ahorita está como muy necesitada de construirse, de generar sus propias narrativas y definir su cultura para que podamos partir hacia aquella utopía que queremos construir. Si no tenemos claro hacia dónde queremos llegar, pues es muy difícil saber cómo vamos a luchar. Y por eso es importante luchar desde las cosas pequeñas como bordar, amamantar, coquetear, definir nuestro lugar de enunciación. Ahí escuchamos a Nidia de la cooperativa Rayenari de Monterrey. Y antes de continuar con la última recomendación, también desde una voz mexicana, podríamos decir, nos gustaría conversar un poco qué similitudes vemos en estos tres recorridos, ¿no? Cómo todos los tres, Raúl, Gladys y Nidia, las primeras referencias que han mencionado son justamente autores y autoras, todos hipercríticos, podríamos decir que son de
De lucha justamente, pero que han sido parte de este canon entre editorial, académico, intelectual, es decir, libros, podríamos decir, editados en Europa o editados en Estados Unidos, que luego son importados en América Latina y el Caribe. Y cómo en su recorrido personal empiezan a decir, bueno, pero aquí el mundo no se acaba. Tengo que leer autores y referencias locales. Como bien decía Gladys, su comadre oaxaqueña. O como dice Raúl, tengo que leer a Mariátegui, Arguedas y las declaraciones de la Selva Lacandona. ¿Cómo se hace necesario justamente buscar referentes cercanos y que nos hablen de tú a tú? Y definitivamente en el continente no podemos hablar de esta producción de literatura situada, nueva, sin comprender lo que nos sucedió también en 1994, ¿no? A 2 años de los 500 años, o sea, del 92 al 94, esta fuerte explosión que se da aquí en el sureste mexicano a través del levantamiento zapatista, creo que es como un llamado de atención donde pueblos tzotziles, celtales, choles, tojolabales están diciendo, aquí estamos, no nos has vuelto a ver, no nos miras, y solo aparece como esas imágenes en donde son los partícipes de las revoluciones, de los movimientos independentistas, pero sigues teniendo los mismos referentes. Y para los pueblos zapatistas, para los pueblos originarios de México, empezaron a decir, vamos a construir lo propio, ¿no? Vamos a hacer lo nuestro, a través también de la lectura y de los libros, ¿no? Como libros de acción, de combate. Eso, libros que son parte activa y viva de la resistencia del día a día. Entonces, para finalizar este bloque, tenemos la voz de otra amiga de la casa, Carmen Cariño. Carmen es una activista, luchadora, incansable en la defensa de los territorios, pero está inserta en la academia y en los espacios de estudio también feministas y antirracistas. Carmen, antes que nada, es ñusabi, es del pueblo de las nubes de Chila de las Flores, originaria de esa parte de la Mixteca poblana, pero siempre con relación a Oaxaca, hermana de la activista Betty Cariño. Carmen Cariño, mixteca de Chila de las Flores, para compartirles aquí algunas de las lecturas y autores que han sido imprescindibles para mí a lo largo de mi vida. Presentaré algunos que no precisamente son en orden de importancia, sino como vienen a mi mente también. Está el libro de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que para mí ha sido muy importante porque es el primer libro que leí a los 9 años. Después está también el libro de Relatos del Viejo Antonio del subcomandante insurgente Marcos. De ahí, bueno, está también otro libro muy importante que leí años después, pero que ha sido fundamental en mi vida, es Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis, el libro de Esta Puente Mi Espalda, Voces de Mujeres Tercermundistas en Estados Unidos. Se trata de pensadoras chicanas, es una colección, digamos, de textos editado por Cheri Moranga y Ana Castillo. México Profundo de Bonfil Batalla también ha sido otro texto muy importante. El Llano en Llamas de Juan Rulfo, sin duda, también está ahí presente. Y más recientemente, otro libro muy importante para mí ha sido la novela Pétalos de Sangre de Ningú Huatingó. Recomiendo también otros libros que igual han sido importantes en mi pensamiento, en mis reflexiones. Recomiendo también los que mencioné anteriormente, pero estos también creo que sería muy importante para leer en los movimientos en Navia Yala, ¿no? Los distintos movimientos, porque nos invitan a pensar más allá de estos referentes de Europa sobre los movimientos sociales y nos hacen pensar más en nuestros territorios y en nuestras luchas
día a día nuestros pueblos están llevando más allá de este concepto de movimiento social construido desde un pensamiento europeo. Entonces creo importante, aunque son algunos textos un poco más académicos, creo que son muy importantes para repensar nuestras luchas en los casos de Abya Yala. Y ahí podría yo sugerir que así muy importante para mí el texto o los distintos textos escritos por María Lugones, una pensadora argentina que emigró desde muy joven a los Estados Unidos y que recientemente falleció. Todos sus textos sobre colonialidad del género o feminismos descoloniales. Otra pensadora muy importante que para mí ha sido fundamental para repensar nuestras luchas como mujeres en estos territorios ha sido el texto de Oyeronki Oyeyumi, que también recomiendo bastante, La invención de las mujeres. Hay textos también muy importantes, por ejemplo, los trabajos de Akil Mbembe, que es un filósofo camerunés, un teórico político y un intelectual de gran importancia en los últimos años. Y en general buscar siempre lecturas que recuperen el pensamiento de estos territorios, por ejemplo, pensadoras, escritoras, poetas indígenas, caribeñas, chicanas, afroamericanas, afrolatinas, africanas, asiáticas. Es decir, creo que es importante dejar de mirar a Europa, desoccidentalizar nuestro pensamiento y buscar construir pensamiento propio a partir de grandes referentes que tenemos en nuestros territorios, ¿no? En Abya Yala, estas lecturas de gente que no ha sido considerada no es considerada en las academias, pero que está presente en las luchas cotidianas. Y ahí yo creo que es muy importante mirar esos trabajos. Afortunadamente hoy hay proyectos muy potentes en todo nuestro continente que apuestan por recuperar esas lecturas de mujeres y hombres también que han pensado, que han cuestionado su realidad y que han pensado a partir de otros referentes que vienen de la tierra, que vienen de la historia de lucha de los pueblos, que vienen también de la escucha de los mayores, de las mayoras, de la sabiduría campesina, de la sabiduría ancestral, que han quedado silenciados y que no aparecen en las currículas de las universidades, que muchas veces es ahí donde también los movimientos, los intelectuales que toman de referencia a los movimientos se alimentan de ese pensamiento que es interesante, que vale la pena también conocer, pero que es necesario no quedarse con esas lecturas, sino mirar a esas otras lecturas, que no están escritas muchas veces, pero sí que vale la pena recuperar y que estamos hoy en un momento muy importante de quiebre, de crisis, que habría que retomar, me parece, y reconstruir, digamos, a partir de nuestras propias raíces, y eso requiere leer nuestros referentes, buscar por entre la tierra y entre nuestras propias raíces a esas otras pensadoras y pensadores que tendrían que ser nuestros referentes y que no lo han sido, porque sus voces, sus letras, sus poesías, sus escritos han sido silenciadas por esas otras voces hegemónicas que han tenido el privilegio de ser traducidos o ser publicados en las grandes editoriales de nuestro continente.
Esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias. Esto es Voces en Tinta y al Aire. Y llegamos a el trabajo de las editoriales independientes en lucha. ¿Cómo podría ser esta combinación justamente del papel
y la calle, ¿no? Cómo se combinan y son hermanos inquebrantables. Entonces, justamente para hablar de las editoriales independientes, es importante decir que la pandemia como ha perjudicado a muchos órdenes de la vida cotidiana y sobre todo a los y las actores de la cultura, las editoriales independientes han visto muchos retos. Por un lado, el nivel de distribución segmentado con la pandemia y la no libre circulación de las personas. Por otro lado, el cierre temporal de las librerías, como la nuestra, o por otro lado, el trabajo de la manufactura, ¿no? También las imprentas han dejado su accionar del día a día. Entonces, justamente, las editoriales han sido uno de los eslabones de la cadena del libro más creativas y han hecho desde experiencias de micromecenazgo y crowdfunding hasta rifas solidarias, colectas, descuentos, todo para mantenerse vivas, justamente. Y es difícil en esta especie de no claridad de parte de las autoridades, sea sanitarias o gubernamentales, entre qué es lo esencial, ¿no? Estamos ante una pregunta: ¿qué es esencial en este caso? ¿Es esencial la industria minera? ¿Es esencial la farmacéutica? Pareciera que sí, pero el problema es que hay otras formas de trabajar, de vivir, y que mucha gente vive de esto y es al día, ¿no? Son grandes esfuerzos, los esfuerzos editoriales, y entonces también pues han tenido que, como dices, generar mucha creatividad para poder sobrevivir. Y efectivamente nosotros somos creyentes de que los libros y todas las manifestaciones de la palabra escrita y oral son productos culturales de primera necesidad, justamente, y también como las políticas públicas de cada región han ido llegando tarde, las que fueron beneficiosas fueron pocas, y bueno, y eso básicamente es la historia de siempre, y la no articulación entre los poderes que claramente nunca queremos estar de su lado, pero básicamente en estos momentos pandémicos es necesario armar redes desde las librerías independientes, desde las editoriales independientes, y ver qué se le puede exigir a los estados nacionales, qué se le puede exigir a los grupos privados. ¿Qué pasa en estos momentos de pandemia, justamente? Estamos en agosto de 2020, por si usted tal vez se encontró este podcast por ahí de 20 años después, pero estamos en agosto de 2020. ¿Y qué están haciendo las editoriales independientes? Hoy, en estos días, muchas editoriales están tomando la pauta de hacer videoconferencias, sí, presentaciones de libro. Es el caso de Bajo Tierra, que están generando contenido audiovisual a través. El autor desde su casa está contando cuál es la experiencia del libro que se va a publicar por parte de Bajo Tierra. Creo que tenían en esta experiencia con Gilberto López y Rivas y otros autores, es pues que el autor pueda tener una cercanía, y creemos que es interesante. No es lo mismo el encuentro, pero es interesante porque esto puede llegar todavía a más personas y más gente se puede interesar en el libro. Sí, es uno de los puntos favorables de esta era virtual, podríamos decir, el poder de conectividad. Entonces, para seguir hablando de editoriales independientes, volamos metafóricamente a Buenos Aires, Argentina, y aquí tenemos la presencia, la voz de un colega, también de un amigo de la casa, Francisco Farina, que es integrante de El Colectivo. Este editorial, ahorita él la va a presentar de muy bonita manera, es producto de la lucha de base del Frente Popular Darío Santillán, que es una organización de muchos años de resistencia en la capital federal y en el conurbano bonaerense. 19 años del 2001 argentino, parece que fue ayer, y es la producción también teórica de estas movilizaciones. Entonces ahorita él nos va a contar qué es lo que editan y por qué lo hacen. Soy Francisco Farina, hago parte de la editorial Colectivo, una editorial fundada en el 2006 por la iniciativa del Frente Popular Darío Santillán. En ese sentido,
la editorial creemos que es un espacio netamente político, porque por un lado, por las temáticas que abarca, por los tipos de publicaciones que realizamos ligadas al ensayo político, a las ideas de izquierda, a las ideas de autonomía, a las autonomías de los pueblos originarios, a las temáticas de educación popular, etc. Pero también porque creemos que la tarea de editar, la tarea de seleccionar material y hacerlo público y hacerlo de una manera distinta a la forma hegemónica es un acto político de relevancia. En ese sentido, la propuesta tiene que ver con dar otra mirada de la política a la que a veces tienen lugar en otras editoriales y en otras publicaciones, pero también darle lugar a otros autores y autoras que no tenían lugar en ese mercado. Entonces, la propuesta también tiene la característica de ofrecer materiales de calidad, pero a bajo precio, algo que por lo menos en Argentina los libros son bastante caros, no tanto como en otros países de Latinoamérica, pero sí no son de fácil acceso, entonces hay una propuesta de tener precios económicos, pero no por eso resignar en calidad del material, tanto en su terminación como en su contenido. De esa forma nos fuimos dando distintas estrategias a la hora de la comercialización, por decirlo de alguna manera, pero también de la difusión, que tiene que ver con encontrar medios de venta o formas de llegar a los distintos públicos a precios diferenciados y no entrando solamente en la dinámica del circuito comercial más establecido por las cadenas y las grandes cadenas de librerías. Entonces, en ese sentido, se diversificó la propuesta, siempre priorizando el llegar al público militante, a la gente y a los compañeros y compañeras que se organizan para cambiar la realidad. Ese es un poco el objetivo de nuestra editorial. Hoy, por un lado, vemos un mercado editorial muy concentrado, ya sea en los sellos editoriales, pero como en las cadenas de librerías y de distribución, pero a la vez somos parte y tratamos de gestar en conjunto con diversos sellos, alianzas, articulaciones, estrategias conjuntas, ya sea acá en Argentina como también en términos regionales en América Latina y el Caribe. Entonces, creemos que ahí hay un punto importante para poder divulgar y unificar esfuerzos, hacer más eficiente nuestra tarea política y militante en distribuir materiales que sirvan y aporten para el cambio social, para un cambio radical de nuestras sociedades. Entonces, tratamos de intercambiar autores, tratamos de intercambiar estrategias, tratamos de coeditar, tratamos de generar espacios de venta conjuntos, tratamos de facilitar el acceso a los compradores. Entonces, creemos que ahí hay un desafío importante, porque es la única forma de que también esas ideas lleguen a distintos públicos en todos los lugares del continente. Y otra editorial que sigue un poco el camino del colectivo y todo lo que nos contaba Francisco, y un referente no solo para Buenos Aires, Argentina, sino también para toda Abya-Yala, es Tinta Limón, ¿no? El nivel y el criterio de los contenidos y esta idea de liberar los PDFs. Exacto, creo que Tinta ha hecho un trabajo también de plantear una nueva forma de escuchar, de leer, de proponer la filosofía, y han hecho este viaje transatlántico de encontrarse también con otra editorial conocida en España, que es Traficantes de Sueños. Y sí, creo que ahí hay una gran postura de conocimiento libre. Vamos a poner a disposición todos los materiales que puedan ser descargados e inclusive puede usted imprimirlos, sea donde se encuentre. Eso es una ruptura en la concepción tradicional de lo que es el libro, los derechos de autor
y la privatización del conocimiento, justamente. Así que siempre celebramos su existencia y sus políticas, justamente. Y nos vamos más al sur, vamos para Chile. Cruzamos la cordillera, nos vamos con una editorial que tiene sede en Santiago, pero que ahorita nos van a contar cómo se mueven a lo largo de Chile. Y una editorial que también nos visitó el año pasado, nos hemos hecho amigues, y es la editorial Quimantú. La histórica editorial Quimantú, ahora reversionada por un nuevo equipo, una nueva colectividad, donde una de las cosas más importantes es su lucha por mantener los precios verdaderamente accesibles y de bajo costo en un territorio editorial que es exorbitante a nivel de precios, ¿no? Santiago, un lugar donde, no sé, quizás es uno de los lugares más caros para comprar libros en todo el continente. Al principio de este programa hablábamos del reflejo de la industria sobre el mundo del libro. El neoliberalismo en Chile es el laboratorio, ¿no? Entonces, pues no es raro que los libros tengan tan alto el costo y que la educación esté tan privatizada, y que cuando la gente de Chile, de ese territorio, este vasto territorio que se le conoce como Chile, viene a México y dice, esto es muy barato, cuando a nosotros se nos hacen caros los libros aquí, ¿no? Entonces el acceso es prácticamente un impedimento poder acceder a los libros. Entonces estas editoriales no solo son independientes, yo diría que son una especie de héroes de las matrias literarias. Así es, así que nos vamos con la compañera de Quimantú para conocerles un poquito más. Un saludo afectuoso a los y las compañeras de Editorial La Cosecha. Les habla Siugen y formo parte del colectivo que da vida a Editorial Quimantú, acá en Chile. Una editorial pequeña y autogestionada que entrega herramientas, libros a distintos colectivos y grupos que luchan por una sociedad distinta, identificados con la consigna de que el corazón está abajo y a la izquierda. La editorial funciona desde el año 2002, por lo tanto este año cumplimos 18 años, y se basa en el trabajo de distintas experiencias de organización que decidimos formar una editorial popular, que recogiera y diera a conocer las experiencias de los grupos con los que teníamos contactos y sacar libros, documentos, cómics, fotografía de nuestro hacer, construyendo a pulso y desde abajo. En la actualidad, la editorial tiene un catálogo de más de 100 libros, privilegiando al autor colectivo, a los libros hechos a muchas manos y al encuentro con otras editoriales como la nuestra. Nuestras publicaciones reflejan el amplio espectro del pensamiento de izquierda, poniendo énfasis en el pensamiento latinoamericano y en la construcción comunitaria. Nuestro nombre proviene del que fuera el proyecto editorial más grande de Latinoamérica, la Editorial Nacional Quimantú, que era parte de las empresas sociales de la Unidad Popular. Nuestro colectivo logró rescatar el nombre y el espíritu de esta gran apuesta política. Libros a bajo costo, que es nuestra gran bandera de lucha, y con precios de nuestros libros que no superan los $10. Una distribución alternativa a través de organizaciones sociales, ferias populares y esfuerzos autogestivos, y trabajando solo con librerías que están dispuestas a respetarnos nuestros precios, y caminando al lado de distintas agrupaciones, colectivos, movimientos que nutren y colaboran con el catálogo que entre todos construimos. Durante el 2008 nosotros iniciamos una actividad que se llama los Yo Me Libro, que es un espacio para lanzar nuestras publicaciones en forma semestral, en lugares abiertos, espacios públicos, y en donde se dan cita a distintas expresiones artísticas que hasta el momento han sido realizadas en Santiago, Valparaíso y Valdivia. A partir del 2017, como colectivo editorial, decidimos que Quimantú ya no era la dueña de los Yo Me Libro y se le entregó a las organizaciones que participan y colaboran en los territorios, por lo que se trasladó la actividad a distintos puntos de Santiago, siendo Quimantú solo uno más del equipo. Durante la pandemia hemos tenido que caminar más lento.
Nosotros que estábamos acostumbrados a trabajar en el espacio público, ir a marchas, ferias y abrazar, estar juntos, compartir el mate, tuvimos que guardarnos y nos ha costado muchísimo reaccionar y cambiar el switch, pero le estamos poniendo harto esfuerzo al respecto. Nuestra primera forma de combatir la pandemia fue liberando libros en formato digital que se pueden descargar en nuestra página web www.kimantu.cl, y estamos preparando ediciones nuevas que por el momento solo van a salir en formato digital, pero como le tenemos mucho cariño al papel y al olorcito al libro nuevo, los vamos a imprimir apenas podamos. Desde arriba nos ha querido ver derrotados, y a pesar de que nos pintan la Plaza de la Dignidad, no nos dejan espacio para las ventas informales y nos dan vueltas las ollas comunes, estamos en un momento en que cada uno de nosotros es una semilla a punto de brotar, y que en tiempos aciagos salen con la inmensa ternura y alegre rebeldía que no entra en la lógica de la arriba, pero que es vital en la nuestra. Así es como Kimantú intenta seguir caminando. En ningún instante nos hemos sentido derrotados y estamos esperando reunir las fuerzas necesarias para salir con todo, no cuando termine la pandemia, porque a eso va a ser largo, sino que va a realizar el trabajo que hoy nuestra sociedad necesita, aunque sea desde nuestras casas. Un abrazo grande, compañeros, y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Esto fue Editorial Kimantú desde Chile, escuchamos a El Colectivo desde Buenos Aires, y ahora nos vamos a hablar de un territorio que nosotros, como podríamos decir, no sé si está bien dicho, como continentales, quizás, un territorio que hablamos poco, conocemos poco, y eso no es casual. Vamos a hablar del Caribe. Y es un territorio que se le folcloriza también, ¿no? Como que lo caribeño está ahí, uno va en cierto momento, yo creo que es muy claro esto de decir lo continental y las islas, lo caribeño. Uh-huh. Y es muy importante para la literatura porque ha habido una producción tan vasta, tan importante, que reconocer lo que viene de ahí es reconocernos y romper estas fronteras geográficas que a veces nos hemos creado a través de los mapas occidentales. Así que vamos a tener un invitado que viene desde Cuba a conversar un poco qué es la producción caribeña y desentrañar entre los tres qué es lo que pasa, por qué no llega y cuáles son sus desafíos. Siga con el apunte, recuerde, puede poner pausa, escucha el autor de referencia y usted se puede comunicar con La Cosecha para encontrarle su libro que tanto anda buscando o que acaba de conocer con este podcast.
Esto es Voces en Tinta y al Aire. Aquí seguimos en el bloque de literatura caribeña y para hablar de este espectro, podríamos decir, de la producción intelectual y creativa, tenemos a un invitado de honor. Gracias por venir, Tito Mithains. Bueno, bienvenido Tito, nos gustaría que nos cuentes quién eres y gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme para hablar sobre literatura caribeña, que es como una de las pasiones de mi vida. Mi nombre es Tito Mithains Alayón y soy doctor en estudios de intervención feminista de una institución acá chapaneca, el CESMECA, que pertenece a la UNICACH. Y bueno, entre las muchas cosas que hago, soy activista feminista. Soy una persona transmasculina no binaria y, bueno, también soy apasionado de las letras y de la literatura. Para quien está escuchando tu tonalidad, tu voz, ¿de dónde eres, Tito? Y qué haces aquí en Chiapas, ¿no? ¿Cómo llegaste? Pues soy afrocubano y migré de La Habana, Cuba, a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para estudiar precisamente el doctorado que acabo de terminar y ahora estoy pues disfrutando de terminar el doctorado. O sea, estás hace un montón de tiempo acá. Sí, vivo hace 5 años aquí. Ándale. Y bueno, una de nuestras preguntas como para romper el hielo, como quien dice, es ¿qué autores, autoras sentís que fueron fundamentales para tu trabajo intelectual, para tu activismo también? Este programa se ha caracterizado justamente por estar lleno de referencias, entonces estamos intentando generar una cartografía, un mapa con autores y autoras. Intentaremos que todas estas recomendaciones puedan ser citadas en las redes sociales para que la gente pueda tener estas referencias y obviamente desde la librería poder conseguir pues estos materiales. ¿Cuáles han sido esas referencias, Tito? ¡Ándale, qué chido! Porque precisamente, bueno, la literatura caribeña es como desde donde me construyo como individuo, como intelectual, como pensador, ¿no? Entonces, la literatura y el pensamiento caribeño. Entonces siento que eso es como una de las mayores ausencias que tienen las librerías mexicanas. Y para mí es como complejo porque el pensamiento caribeño es como el pilar de lo que hoy nombramos como estudios decoloniales, estudios críticos. Entonces es como muy paradójico solamente tener a Fran Fanon y no tener a Aimé Césaire, Edouard Glissant, Suzanne Césaire, Sylvia Wynter, Audre Lorde todo el mundo la tiene, pero no sé, Maryse Condé, Derek Walcott, Kamau Brathwaite, que son como autores universales desde esta perspectiva occidental de la literatura y a la misma vez es pilares de estos estudios y de este pensamiento tan crítico y no están, ¿no? Entonces, bueno, autores fundamentales en mi vida como intelectual y activista, siempre pienso en Audre Lorde, ¿no? Audre Lorde, aunque nació en Harlem, Nueva York, es descendiente de caribeños de Granada. Y a mí me encanta su obra porque habla sobre lo que implica ser una persona afrodiaspórica, a la vez que pone la diáspora negra en un contexto como fractal, como decía Mayra Santos Febre, la escritora puertorriqueña, ¿no? En un contexto que el territorio no tiene fronteras, o las fronteras en la diáspora negra vemos que es una invención, ¿no? Claramente se ve que es como parte del programa colonial. Entonces, por los negros estamos donde quiera, ¿no? Más allá de Brasil, México, no sé qué más. Entonces, su trabajo es muy bueno en ese sentido, porque recupera esta esencia afrodiaspórica, pero además es uno de los
trabajos pilares para pensar las experiencias interseccionales de las personas negras, ¿no? Y cómo estas experiencias interseccionales a la misma vez generan resistencias muy complejas, ¿no? Y otra cosa que me encanta de su trabajo es cómo habla cómo habla de sujetos que se supondría que no existiríamos, ¿no? Ella tiene un poema muy hermoso que se llama La letanía de la sobrevivencia, que precisamente habla de eso. Entonces, no sé si tengo tiempo para leer un pedacito del poema. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, voy a leer un fragmento nada más. Y dice: y cuando el sol amanece, tememos que no permanezca en el cielo. Cuando el sol se pone, tememos que no vuelva a salir al alba. Cuando nuestro estómago está lleno, tememos el empacho. Cuando está vacío, tememos no volver a comer jamás. Cuando nos aman, tememos que el amor desaparezca. Cuando estamos en soledad, tememos no volver a encontrar el amor. Y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas. Pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar recordando que no se esperara que sobreviviéramos. Es decir, para mí ese poema es increíble. Entonces, otra autora, bueno, Audre Lorde es como abre un diapasón de las existencias negras y la filosofía negra increíble y muy complejo. Eso que escuchamos, ¿cómo se llama de nuevo para quien... Ese poema, como dije anteriormente, se llama Letanía de la sobrevivencia. Y recordar, que también una de las referentes para Nidia de la cooperativa Rayenari en el noreste de México también era Audre Lorde. Entonces, como tiene una audiencia súper amplia. Uh-huh. Y una cosa que me encanta de Audre Lorde es que la mayor parte fue una autora muy prolífera y desgraciadamente la mayor parte de su obra no está traducida al español, ¿no? Y ahí me gustaría vincular esto con otra autora que para mí es fantástica, que es Maryse Condé, que viene de, si mal no recuerdo, creo que viene de la isla de Martinica. Y Maryse Condé en el año 2018 se ganó el premio alternativo del Premio Nobel de Literatura. Y una de sus obras, o al menos la que más me gusta, se llama Yo Titúa, la negra bruja de Salem. Para mí esa novela fue fantástica. Yo me la leí en 2013, publicada por la Casa de las Américas, porque bueno, como venía de Cuba, y bueno, en Cuba está la Casa de las Américas y los libros son muy baratos. Entonces cabe destacar. Exacto. Entonces me compré el libro y lo leí rapidísimo, lo cual para mí es como muy difícil. Y esta novela como yo siento que cambió mi vida, ¿no? Porque es una intervención tajante a esta narrativa de cómo se sostiene la imaginación del feminismo blanco, ¿no? Y cuando pensamos en la cacería de brujas en Salem, en Estados Unidos, o cuando pensamos en la categoría de brujas, dentro del feminismo siempre pensamos en mujeres blancas. Y ella hace la historia de una mujer negra, africana incluso. Entonces propone todo un universo muy distinto al que esta al imaginario que tenemos de Salem, de hecho. Exacto, ¿no? Y de la cacería de brujas en Europa y lo que se conoce como cacería de brujas en Latinoamérica. Y muestra un mundo de espiritualidades afrodiaspóricas, un mundo de imaginaciones, de deseos, de erotismo, de nostalgia, de memoria, de sabores, muy distinto a lo que dentro de los feminismos es como lo más común encontrar, ¿no? Porque el paradigma del feminismo es el paradigma de la mujer blanca. Entonces, para mí eso me cambió la vida. Ni siquiera yo tenía, como siendo una persona negra, tenía como mi primer referente de una persona que hace magia a una mujer negra. Uh-huh. Incluso cuando gran parte de mi comunidad está llena de mujeres que hacen magia y son mujeres negras. Entonces para mí eso fue increíble. Y también una cosa que me encanta de Maryse Condé, que quería conectarlo con el trabajo de Audre Lorde, es que Maryse Condé en su obra hace mucho énfasis en la importancia de publicar en lenguas no coloniales, ¿no? Que son las lenguas del Caribe, no son... Es decir, algo que me encanta de los idiomas caribeños es que trascienden
este mundo tan rígido del español, del inglés, del francés, porque el Caribe son muchas islas muy pequeñas, pero precisamente como son islas y la gente se puede mover poco, a no ser que sea en barco, pues básicamente son pequeñas prisiones, ¿no? Entonces, en esas islas se generaron idiomas que trascendieron los idiomas que trajeron o impusieron los europeos. Entonces está el papiamento, el creol, el patuá jamaiquino, el creol haitiano, el patuá de las Guyanas. Es decir, es una cosa, es un crisol de idiomas. Y algo que me encanta de la fuerza de los intelectuales caribeños es que han empujado esa noción de que el lenguaje es la lengua del colonizador, ¿no? Es decir, el papiamento es un lenguaje, el patuá jamaiquino es un lenguaje. Y no solamente es un lenguaje, yo quiero que tú me publiques en mi idioma, para que la gente de mi isla me conozca. Que es lo que pasa también a veces con todo el tema de los idiomas originarios de Mesoamérica, donde se dice no es un idioma, es un dialecto y no se reconoce la lengua, pero también la transformación y la construcción que tienen también sobre el español, sobre el inglés. Hay una mezcla también, ¿no? Donde apropian el lenguaje del colonizador. Bueno, en mi opinión pienso que es un poco distinto, ¿no? Porque los pueblos originarios tienen sus lenguas, es decir, que han resistido a la colonización. Pero en el caso del Caribe, los colonizadores fueron muy eficientes en desvincular las naciones africanas para que no se pudieran comunicar. Entonces hay, no sé, Yorubá, Lucumí, Congo, Achanti, de lo que se conoce hoy como Senegal, Mali, hay de todo, ¿no? Angola, qué sé yo. Entonces todos esos idiomas convivieron junto con el inglés y el francés y el español y el holandés, porque en muchas de las islas del Caribe están todos esos idiomas porque fueron colonizados una y otra vez, ¿no? Entonces es una cuestión distinta, pero la esencia de resistencia se mantiene, ¿no? Y a mí me gusta mucho la dignidad y la fuerza con la que han empujado esos márgenes de lo que se considera como lenguaje, idioma, literatura. Vinculando a esto que decís de los múltiples idiomas, a mí me gustaría preguntarte por qué, teniendo en cuenta que la literatura caribeña podríamos decir que tiene muchas más fronteras editoriales que otras, ¿no? Por ejemplo, libros de la literatura afrocaribeña, podríamos decir, hay muy pocos editados en México. Y lo poco que hay, por ejemplo, lo editan editoriales históricas como Era, por ejemplo, donde vemos que tienen 2 ediciones de 2 novelas diferentes de Jamaica Kincaid. Y también es parte del trabajo de muchas editoriales independientes que justamente están revisando qué otros autores fuera del canon blanco occidental hay que leer. Entonces me gustaría preguntarte por qué crees que justo en los últimos años ha habido una vuelta a mirar, ¿no? Como una nueva revisión y una pretensión justamente de traducir ciertas obras y de acercarlas al continente americano, podríamos decir. Y en esto que comentabas creo que es fundamental, ¿no? Esto de ser islas, cómo generar también una nueva catalogación de lo que se ha generado en esas islas, romper esa dinámica y repartir esa literatura tan rica, hacer también una transformación como interisleña, pero también acercarnos geográficamente, como lo decía en el primer programa Xumbetán, cómo recordamos que también somos Caribe, cómo recordamos, cómo nos vemos sin esas fronteras, sin esos mapas, ¿no? Bueno, en mi opinión, lo que pienso que pasa es como por suerte, nosotros, los caribeños, migramos mucho porque la cosa en el Caribe está muy mala, ¿no? Entonces, como siento que la producción literaria y de pensamiento caribeño está muy vinculado a la diáspora caribeña. Y la diáspora caribeña tiene una tradición de migración hacia el norte global,
Canadá, Estados Unidos, bueno, más que Canadá, Toronto, Harlem, Londres, México es una, ¿cómo puedo decir? Estamos creando un camino de migración afrocaribeña a México. Quizás no es reciente, pero que podamos estar en los espacios de discusión intelectuales sí es reciente, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y porque la literatura caribeña sí tiene mucho espacio en el norte global. Sí, es decir, para mí es muy contradictorio esto, porque, por ejemplo, Frantz Fanon es tan famoso porque se fue a Francia. Hay meses es muy famoso porque se ganó una beca para ir a Francia. Es lo mismo que decías del recorrido de Maryse Condé y cómo se amplifica la voz cuando están en el imperio. Sí. Y en el caso de Aimé y Fanon, porque también fueron a los polos, fueron a París, se codearon también con ciertos intelectuales. Negro y toda esa experiencia que tuvo. Bueno, en fin. Entonces, para mí empieza por ahí, ¿no? Es decir, solamente podemos existir como intelectuales cuando el norte global nos reconoce nuestra capacidad de pensar y producir conocimiento como personas afrocaribeñas. Eso en primer lugar. Y lo segundo es que el trabajo de la traducción, aunque la mayor parte de las personas racializadas conocemos más de un idioma, esto no se nos es visto como una capacidad de traducir para publicar. Es decir, hay una tradición de que quienes publican y quienes traducen son la gente blanca. Y claro, la gente blanca tiene un paradigma de mirar que es muy eurocéntrico. Y además, también entender que algo que para mí ha sido muy complejo al acceder a la literatura desde México es entender que aunque yo conozco muchos autores negros, las librerías que he podido ir en México no tienen ese mismo paradigma que tengo yo. Y es porque siento que en Latinoamérica, o quizás en México, siento que permanece un paradigma de producción y circulación de los libros que es muy blanco mestizo. Entonces eso lo que genera es que también para empezar a ver quiénes pueden ser publicados o traducidos, está esa misma mirada eurocentrada. Por eso hay tanto, es decir, es el problema con Judith Butler y los estudios queer, por ejemplo, o es el problema de Frantz Fanon. Todos conocemos quién es Frantz Fanon y muy pocas personas conocen quién es Sylvia Wynter. Y lo que pasa con Frantz Fanon es que él empezó o continuó un proceso de pensar críticamente que hoy se conocen como estudios decoloniales, pero Sylvia Wynter fue quien dinamitó el pensamiento decolonial a un nivel que es el nivel que conocemos hoy, pero se le reconoce a Aníbal Quijano. Para quien no tiene la referencia, ¿quién es Silvia? Cuéntanos un poco. Sylvia Wynter es fue una pensadora que nació en Cuba y luego su familia migró a Jamaica y luego se ganó una beca a Estados Unidos y se hizo profesora en Estados Unidos, pero esta concepción o esta crítica al pensamiento de quién es humano, qué es lo humano, quién lo lleva hasta sus últimas consecuencias es Sylvia Wynter. Entonces, para mí su trabajo es como fantástico, es fantástico porque parece que es de mentira. Sí, y esto que estás diciendo creo que se complementa mucho con lo que hablábamos en el primer bloque, que eran justamente estas geopolíticas de la edición. Uh-huh. ¿Qué se edita? ¿Por qué se edita? Y justamente creo que la intersección que le juega a Silvia es que ser mujer, ¿no? Sí, que es mujer y que es negra, ¿no? Porque también hay un prejuicio, siento, que desde la tradición de la izquierda latinoamericana, de no publicar lo que está en Estados Unidos, ¿no? Y ella fue muy famosa porque tuvo una cátedra en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también estaba Audre Lorde, y también estaba June Jordan, y también está Angela Davis, y hay muchas mujeres negras en Estados Unidos hablando. La característica peculiar con Sylvia Wynter es que Sylvia Wynter profundiza los estudios decoloniales mucho más que Frantz Fanon y no es ni homofóbica ni misógina, y también eso complica mucho a esta tradición de la izquierda latinoamericana porque es fundamentalmente masculina y blanca, ¿no? Entonces, aunque el norte global es como el imperio, dentro del imperio viven y sobreviven sujetos que migran al norte global, como ahora estamos migrando a México, porque es parte de
esta tradición afrodiaspórica de sobrevivencia, pero no, ¿cómo puedo decir? Desde el lugar de enunciación de las traductoras o traductores tradicionales no se toma en cuenta. Pero por suerte estamos emergiendo gente joven que tenemos lugares de enunciación distintos. Y ahí es donde yo pienso que puede estar estas iniciativas de estas editoriales independientes también, ¿no? Y para conectarlo con tu hacer, ¿no? Con tu reflexión teórica, o sea, en estos 5 años o estos años que has tenido de vida académica aquí en México, ¿cuáles son estas etapas? O sea, tú llegas, propones a estas nuevas autoras y dices, oye, pero ni siquiera encuentro el libro en la librería de aquí de la ciudad. O sea, ¿cuál ha sido ese desencuentro con la academia? Sí. Poniéndolo como un imaginario, si es que lo tuviste el desencuentro. Bueno, lo primero que hice, por ejemplo, mi primer año de doctorado, tuvimos un curso sobre feminismo latinoamericano y pusieron a esta feminista famosa, Margarita Pisano. Y Margarita Pisano es como uno de los grandes referentes de feminismo latinoamericano, pero yo soy una persona transmasculina y ella tiene una larga historia de transfobia. Entonces yo no tengo que leerme una mujer blanca y transfóbica menos. Ya está. Entonces yo lo que propuse y le escribí a Yolanda Arroyo Pizarro, que es una novelista afroboricua, lesbiana, súper aliada de la comunidad trans, y le pedí todos sus libros y ella me los envió gratis y yo los puse o los mandé a la biblioteca de Sesmeca donde yo estudié. Otra cosa que he hecho es como he traído libros de la Ciudad de México y los he compartido o he intentado venderlo también, de autoras negras cubanas como Zuleika Romay, que es una de las pensadoras más brillantes que tiene mi país y posiblemente una de las pensadoras más brillantes de toda la diáspora africana en Latinoamérica. Así tan pasional lo digo, porque sus libros son muy potentes y muy pocos conocidos, ¿no? También. Entonces, como mi relación con la academia siempre ha sido de mucha tensión y muy compleja, y esta relación de empujar los límites hasta los horizontes literarios de la Academia Chiapaneca también están dentro de esa tensión, ¿no? Porque hay mucha intención de leer a Foucault, de leer a Bourdieu, y es como, si te quieres leer a Foucault, léete a Laurence Adua. Si quieres leer a Bourdieu, léete a Audre Lorde. Y está ahí, ¿no? Es decir, léete a Angela Davis. Y si necesitas más, porque estas son como los referentes más famosos, pero hay otras mujeres negras también que han producido y son de igual de famosas, solo que no son igual de famosas para ti. Yo creo que esto que decís va justamente a los referentes que nos mencionaban a las personas que entrevistamos para este programa justamente en el bloque anterior, cómo los primeros referentes de sus años de formación han sido estas personas que estás mencionando, que son parte del canon de la intelectualidad occidental, y cómo tras el correr de los años y el vínculo con las luchas sociales, han empezado a leer autores locales, autores indígenas, autores caribeños. Ese recorrido que estás contando de tu propia promoción, podríamos decir, y de esta bandera de lucha que es lean a otros autores son posibles, justamente, creo que es el mismo camino que hacen las editoriales independientes, justamente. Es hacer una grieta, es romper en las voces canónicas, tradicionales y desde la pasión, justamente. Es decir, por favor, lee otra cosa, esto ya no. Conozco un autor que te lo puede decir en otro lenguaje, que te lo puede decir con otro código, y justamente amplía tu mirada de lector, lectora, porque ahí no se acaba el mundo, justamente. Y son años y años en donde la gente se rompe la cabeza para entender la estructura, por ejemplo, de Foucault, pero no vives no vives ahí, no sabes ni qué vio esos ojos. Y como decías hace rato, entender a Zaldúa desde la frontera, pues mucha gente puede entender esa realidad que vivió ella como persona de forma fronteriza, ¿no? También algo que a mí me parece como súper importante destacar de la literatura y pensamiento caribeño es que son uno de los
desde lo que yo he leído, ¿no? Que mayormente lo que he leído es personas negras, porque no tengo tiempo ni deseo de leerme a Foucault, es para qué. Algo que me gusta mucho del canon caribeño es que fueron uno de los primeros en sentar y cuestionar que la filosofía no se produce solamente desde las mentes blancas. Es decir, las filosofías caribeñas o las filosofías afrodiaspóricas, africanas, porque la producción del conocimiento y de la literatura caribeña está muy vinculada con los procesos de liberación de África. Entonces, cuando está Sedar Senghor hablando del panafricanismo, está Hermes Seser, está Fanon, es decir, y se conocen, hay una vinculación. Entonces, esto que se conoce hoy como el pensamiento y la filosofía africana está muy vinculado con el pensamiento y la filosofía caribeña, que no pasa así con otros pueblos no blancos en Abya Yala, porque todavía no, bueno, yo no conozco mucho, pero siento que se habla de, ¿cómo es que le dicen aquí? No le dicen pensamiento, ¿cómo es que le dicen? A la filosofía indígena, ¿cómo le dicen? Bueno, no le dicen filosofía indígena. No sé, ¿Cosmovisión? Cosmovisiones. Y yo me quedo así como, ¿qué? Bueno, esos son los nombres también que quizás han escogido las comunidades indígenas frente a toda esta producción de pensamiento e imposición de la filosofía eurooccidental. Pero para las comunidades negras caribeñas es filosofía. ¿Lo tuyo es filosofía? Lo mío también. Es lo que decía Margarita Martínez justamente en el primer programa, cuando hablábamos de el lugar que puede ocupar ella y el poder que tiene ella como mujer indígena, tzotzil, en la Academia Mexicana. Súper complejo y ella justamente decía, esto es una resistencia, yo tengo que estar acá, tengo que ocupar este espacio, tengo que abrir camino para mis otras compañeras, es vital que yo sobreviva aquí. Decías que en el 2013, al leer un libro, digamos, te cambió la vida. Dices, me cambió la vida. Me gustaría hablar un poco más de esa experiencia, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia de lectura? ¿Cómo es encontrarte con esa geografía de esa autora? ¿Cuáles son tus sensaciones? Pero también imaginándonos qué pasaría el nuevo nacimiento de nuevas editoriales independientes que tengan otra postura, ¿no? Que Carmen nos decía, a los 9 años leí un libro. ¿Cómo logramos que más niños y más niñas empiecen el sabor por la lectura y desde su lugar, desde su situación, desde su geografía, ¿no? Bueno, uno de los primeros libros que recuerdo haber leído con 11 años fue El crimen y castigo de Dostoyevsky. Es decir, yo soy una persona transmasculina. Es decir, soy una persona que está transicionándose a la masculinidad desde siempre. Si nunca me consideré una mujer, jamás. Que yo me haya leído ese libro tan chiquitica, que es el imperio de la feminidad subyugada y la feminidad blanca en todo su esplendor. Eso generó en mí todo lo que estoy trabajando hoy día y seguiré trabajando toda la vida, ¿no? Que es descolonizando mi cuerpo y mi referencia de mí mismo. Y yo leí mucho cuando era niña. Sí, me leí El Quijote a los 15 años, me leí La Ilíada con 13 años. Tengo una biblioteca que ya no está por suerte, pero si todos esos referentes hubieran sido referentes donde yo pudiera existir como una persona negra, como un niño, como una persona súper inquieta en muchas partes de mi personalidad que se estaban construyendo. Y no ese bloque ruso, odioso, de crimen y castigo. Creo que eso va a ayudar mucho a las niñas en el futuro a no tener tanto trauma como tenemos nosotros. Eso en primer lugar, ¿no? Sí, y esa justamente no es menor ni es casual esa planificación de lectura, ¿no? Recordar que también has nacido bajo el régimen castrista y eso claro. Hay una planificación de leer a ciertos autores y justamente la literatura rusa marcando el camino. Sí, no, es que para mí, por ejemplo, una de las mayores, yo pienso que el régimen castrista, como tú lo dices, para ser bien suave, que está bien, yo pienso que uno de los mayores logros siniestros fue mantener a un pueblo tan dominado y tan controlado a través de la ideología.
porque es increíble, en mi país hay una revolución cada 30 años. Es decir, si pensamos 1868, 1895, 1930, 1959, ya pasaron 60 años, no hay una revolución. ¿Qué hizo ese régimen? ¿Qué logró? Para mí está muy vinculado con la ideología y con la plataforma de las ideas. Y eso lo hizo, la literatura tiene un factor fundamental. No solamente me leía Dostoyevsky, me leía Marx con 20 años. Pobrecito de mí, ¿por qué tan temprano? No, es decir, Quiero decir lo traumatizante que es leerse a Marx siendo una persona negra y no binaria en el Caribe, porque la teoría marxista es una teoría que surgió a finales del siglo XIX en uno de los emporios del norte global, que es Alemania, y en un lugar muy particular de Alemania. Imponer esa teoría en el Caribe, que tiene una historia de lucha y una historia de resistencia y una historia de producción de ideas y de producción industrial muy distinta a la del norte global, eso es un acto muy violento de colonialista. Entonces, ¿por qué es imponer las ideas y las teorías que funcionan en un lugar en otro que no tienen nada que ver con eso? En mi país no hubo feudalismo, es decir, pasamos de comunidades originarias al capitalismo peor del mundo y luego a un capitalismo colonialista y luego a un capitalismo moderno y a un neoliberalismo y luego esto que nadie sabe qué cosa es. Entonces, esas ideas de Marx, que son pensadas por un hombre blanco para otro hombre blanco, en un país como el mío no funcionan, son muy traumatizantes. Justamente por eso, el primer autor que recomienda Raúl Sivecki, que es un pensador y un periodista uruguayo, ha sido Marx, porque es justamente lo que estás diciendo. ¿Cuál es su interlocutor y cuándo no aplica el discurso? Y creo que durante esta conversación hemos navegado, ¿no? sin atender ese punto que da para un programa entero, hacer toda una crítica a la izquierda latinoamericana. Y ahí hay cánones, hay protocolos, hay reglas, hay mandamientos. Se convierte también en una especie de religión lo que la izquierda latinoamericana, y yo creo que esto que nos vienes a proponer, este mapa de nuevas autoras, de personajes, yo creo que es también la invitación a crear y producir. Me gustaría, como a modo de cierre, pues que nos cuentes un poquito de cuál fue tu experiencia de investigación, ¿no? Sé que son poquitos minutos, pero para que la gente pueda escuchar, ¿no?, a través de tu voz, cuál fue tu experiencia académica, ¿no? ¿Qué es lo que produciste? Y si estás dispuesto a publicarlo, claro. Ay. Bueno, pues precisamente lo que mi experiencia académica en San Cristóbal de las Casas fue generar un montón de argumentos para mostrar que la gente negra sí existe en San Cristóbal de las Casas, que la gente negra existe, que el pensamiento negro existe, los aportes del pensamiento feminista negro al pensamiento feminista en general, nombrar los procesos de migración de la gente negra en San Cristóbal de las Casas, porque en San Cristóbal de las Casas, como es otro emporio de la izquierda latinoamericana, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pareciera que todos somos iguales dentro de este mundo de la izquierda latinoamericana y dentro del feminismo, y lo que no entiende la izquierda latinoamericana es el trabajo que pasamos la gente negra para estar en los lugares de decisión de la izquierda latinoamericana. Entonces, yo vengo de un país donde el 80% de la población es negra y llego a San Cristóbal, donde el 80% de la población también es oscura, pero en una experiencia muy distinta, y luego estoy en espacios intelectuales y de activismo donde pareciéramos que todos somos iguales y que no hay color, ¿no? Y claro, como yo soy una persona negra, yo veo color siempre, ¿no? Entonces, a mí esa experiencia de daltonismo racial, me obsesioné con eso, y entonces mi tesis fue precisamente generar intervenciones para mostrar la presencia negra, los aportes de la presencia negra, y más allá de la presencia negra, complejizar dentro de los espacios feministas qué implica
como las ideas naturalizadas del sujeto mujer, ¿no? Porque también la presencia negra habla de una imposición de un género colonial que nosotros las personas negras no podemos sostener. Entonces por ahí va. Bien, muy bien. Bueno, gracias Tito por tu tiempo, por venir este día a la cabina, a la Radio de la Cosecha. Y bueno, y con esta entrevista ya cerramos este episodio. Y esta serie de podcast, porque es como una primera temporada, digamos. Es la primera temporada, así que esperamos que, bueno, quede el último, autogestión, cooperativismo, otras temáticas. Esperamos que les haya gustado mucho, que nos sigan en redes y gracias por estar aquí. Y pues una invitación a Tito, a mí me encantaría invitarte para hacer más trabajo, pero también música, cultura, hablar la parte de toda la otra parte sensible que también se produce en el Caribe. Sería genial tenerte. Me encantaría. Gracias. Voces en tinta y al aire, el podcast de la cooperativa La Cosecha. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.